Javier pisó el freno con fuerza, haciendo chirriar las ruedas de su patrulla en la oscura carretera secundaria de las afueras de Madrid. Frente a él, un coche deportivo rojo se detuvo bruscamente. Y de su interior salió un joven furioso, gritando improperios mientras se acercaba. Era Alejandro, el hijo del capitán Ruiz. Y en ese momento, Javier descubrió algo que lo dejó helado: el chico no solo iba ebrio, sino que llevaba en el asiento trasero una bolsa con pastillas que parecían éxtasis. Un secreto que podía derrumbar la intachable reputación de la familia más poderosa del departamento. Javier, con sus 28 años y una carrera impecable en la Policía Nacional, siempre había sido el oficial modelo, disciplinado, leal y discreto. Pero esa noche, bajo la luz intermitente de las sirenas, sintió un nudo en el estómago. Alejandro, de 22 años, era conocido en la comisaría como el hijo prodigio del capitán. Un estudiante de Derecho en la Complutense que parecía destinado a seguir los pasos de su padre. Sin embargo, al registrar el vehículo, Javier encontró no solo las drogas, sino también mensajes en el teléfono del joven que insinuaban una doble vida, citas con hombres en apps de encuentros. Algo que en el conservador entorno policial podía ser un escándalo mayor que las pastillas. ¿Qué coño haces? ¿Oficial? ¿Sabes quién soy yo?, espetó Alejandro, con los ojos inyectados en sangre y un temblor en la voz que delataba más miedo que arrogancia. Javier lo miró fijamente, reconociendo en ese rostro juvenil un reflejo de sus propios secretos. Él mismo había luchado durante años para ocultar su orientación sexual en un departamento donde los chistes homófobos eran moneda corriente y las promociones dependían de encajar en el molde heteronormativo. Detener al hijo del capitán no era solo un deber, era un riesgo que podía costarle todo. Pero ignorarlo significaría traicionar sus principios. Esos mismos que lo habían llevado a unirse a la fuerza para hacer justicia, no para encubrir privilegios. Mientras esposaba a Alejandro y lo metía en la patrulla, Javier sintió una oleada de conflicto interno. ¿Debería reportarlo todo? El capitán Ruiz era un hombre duro, un veterano de la vieja escuela que predicaba la moral familiar en cada reunión. Su esposa, una devota católica, organizaba eventos benéficos para la policía. Y Alejandro era su orgullo, el heredero perfecto. Javier sabía que exponer esto no solo arruinaría al chico, sino que podría desatar una caza de brujas en el departamento, donde rumores sobre su propia vida privada ya circulaban en voz baja. Al llegar a la comisaría, Javier optó por una decisión impulsiva, en lugar de procesarlo inmediatamente. Lo llevó a una sala de interrogatorios apartada. «Siéntate y cállate», le dijo con voz firme pero no agresiva. Alejandro, ahora más sobrio por el pánico, se derrumbó en la silla, sollozando. «Por favor, no se lo digas a mi padre. Me matará». Javier se sentó frente a él, luchando contra la empatía que surgía. Él había pasado por lo mismo, la presión de una familia tradicional andaluza que esperaba un matrimonio y nietos. No un hijo gay en un mundo hostil. La conversación se extendió. Alejandro confesó que las pastillas eran para una fiesta. Pero los mensajes. Eso era diferente. «No soy como ellos piensan», murmuró, evitando la mirada de Javier. «Mis padres me obligan a ser perfecto. Pero yo. Me gustan los chicos». Javier sintió un escalofrío. Era como mirarse en un espejo distorsionado. Él había aprendido a reprimir sus deseos, saliendo en secreto,
evitando compromisos para no exponerse. Pero ver a Alejandro tan vulnerable lo removió por dentro. Ayudarlo significaba encubrir un delito. ¿O era un acto de compasión en un sistema injusto? Decidió no reportar las drogas esa noche. En cambio, confiscó las pastillas y le dio a Alejandro un ultimátum: mañana vienes a verme. Sobrio. Y hablamos de verdad. ¿O lo cuento todo? Alejandro asintió. Agradecido. Y Javier lo dejó ir con una advertencia verbal. Al volver a casa. Solo en su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. Javier no pudo dormir. Se preguntaba si había cruzado una línea ética. El departamento era un nido de hipocresía, oficiales que encubrían corrupción menor por lealtad, pero que juzgaban duramente cualquier desviación de la norma social. Su elección podía ser el principio de algo mayor. O el fin de su carrera. Al día siguiente, Alejandro apareció en la comisaría. Nervioso pero puntual. Se sentaron en un café cercano. Lejos de ojos indiscretos. Gracias por lo de anoche, dijo el joven, con una timidez que contrastaba con su arrogancia inicial. Javier, con su uniforme aún puesto, sintió una conexión inesperada. Hablaron de sus vidas, Alejandro de la asfixiante expectativa familiar. De cómo su padre lo empujaba a ser un hombre de verdad. Y Javier de sus propias batallas internas. Aunque sin revelar todo. Era la primera vez en años que Javier se abría así. Y algo en los ojos de Alejandro lo atraía. Una mezcla de inocencia y rebeldía que le recordaba su juventud perdida. Pero la tensión crecía. Rumores comenzaron a circular: alguien había visto a Javier dejar ir a Alejandro sin cargos. El capitán Ruiz. Un hombre de 50 años con bigote gris y temperamento explosivo. Lo llamó a su oficina. Escuché que detuviste a mi hijo anoche. Todo en orden. Javier mintió con maestría: solo una advertencia por exceso de velocidad. Señor. Ruiz lo miró con desconfianza. Pero asintió. Sin embargo, Javier sabía que no duraría. Alejandro, en su ingenuidad, empezó a buscarlo más, enviando mensajes que Javier respondía con cautela. La atracción mutua era palpable, pero peligrosa. En las semanas siguientes, su relación se profundizó en secreto. Se encontraban en parques remotos o en el apartamento de Javier, hablando horas sobre sus miedos. Alejandro confesó que había intentado salir con chicas para complacer a su familia. Pero siempre fallaba. Javier, por su parte, compartió anécdotas de discriminación sutil en el trabajo, ascensos negados, chistes que dolían. Pero cada encuentro era un riesgo. Un compañero de Javier, el sargento López, un homófobo declarado, empezó a sospechar. Te vi con el hijo del capitán. ¿Qué tramas? Javier desvió la conversación. Pero el nudo en su estómago se apretaba. La presión familiar de Alejandro era asfixiante. En casa, su madre lo interrogaba sobre novias. Y su padre lo presionaba para unirse a la academia policial. No decepcionarás a la familia, le repetía. Alejandro, dividido entre su lealtad y sus deseos, comenzó a cuestionar todo. Una noche, en brazos de Javier sin cruzar límites físicos, solo consuelo emocional, lloró por la culpa. Javier lo calmó. Pero internamente debatía: ¿estaba ayudando o manipulando?
Su decisión inicial de no reportar ahora parecía un error. Un lazo que los ataba en un secreto compartido. El conflicto escalaba. Javier recibió una llamada anónima: sé lo que haces con el chico. Cuida tu espalda. El pánico lo invadió. ¿Era López? ¿O alguien más? Decidió confrontar a Alejandro: esto tiene que parar antes de que nos destruya. Pero Alejandro, enamorado por primera vez, suplicó: no me dejes solo en esto. Javier cedió. Pero sabía que el precio sería alto. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en entornos conservadores como la policía. Su amor naciente era una bomba de relojería. Los encuentros se volvieron más frecuentes. Siempre en la clandestinidad. Javier y Alejandro se veían en las afueras de Madrid. En pueblos como Aranjuez, donde nadie los conocía. Javier, con su experiencia, imponía reglas estrictas: nada de mensajes comprometedores. Nada de apariciones públicas. Pero Alejandro, impulsivo por su juventud, cometía errores. Una vez, envió una foto inocente pero íntima, que Javier borró inmediatamente, regañándolo. Esto no es un juego. Ale. Tu padre me destruiría si supiera. Alejandro bajaba la cabeza. Pero su rebeldía crecía. Quería más, una relación real. No sombras. En el departamento, la tensión era palpable. El capitán Ruiz organizó una cena familiar a la que invitó a Javier, como reconocimiento por su lealtad. Javier aceptó, aterrorizado. En la casa de los Ruiz, una villa en las colinas de Pozuelo, se encontró con una familia perfecta en apariencia: la madre, Elena, sirviendo paella con una sonrisa forzada, el capitán contando anécdotas heroicas, y Alejandro, sentado al lado, evitando su mirada pero rozando su pie bajo la mesa. El gesto era sofocante. Ruiz, bebiendo vino, soltó: mi hijo será un gran policía. Como yo. Nada de debilidades. Javier asintió. Pero vio el dolor en los ojos de Alejandro. Esa noche, después de la cena, Alejandro se escapó para ver a Javier. No aguanto más esta farsa, confesó en el coche, parqueado en un descampado. Javier lo abrazó, sintiendo por primera vez un deseo que iba más allá de la compasión. Besaron. Un beso tímido pero cargado de emoción. El primero que Javier permitía en años. Pero el momento se rompió con una llamada: era López. El sargento. Te vi saliendo con el chico. Mañana hablamos. Javier colgó, pálido. La traición acechaba. Al día siguiente, en la comisaría, López lo acorraló en el vestuario. Sé lo tuyo, maricón. Y con el hijo del jefe. Nada menos. ¿Quieres que lo cuente? Javier negó todo. Pero López sonrió maliciosamente. Tengo fotos de anoche. Págame o lo suelto. Era extorsión pura. Javier, furioso, rechazó: inténtalo y te denuncio. Pero sabía que exponerse significaba el fin. López, un hombre amargado por su propio divorcio, veía en esto una oportunidad de ascenso.
Tal vez reemplazando a Javier en la confianza del capitán. Javier confió en Alejandro, contándole lo sucedido. El joven, horrorizado, propuso confrontar a su padre. Dile la verdad. Él me quiere. Me protegerá. Javier rió amargamente, tu padre es el rey de la hipocresía. Predica moral pero encubre a sus amigos corruptos. Alejandro dudó. Recordando incidentes pasados, un oficial borracho que Ruiz protegió. Un caso de abuso que se archivó. Su fe en la familia se resquebrajaba. Decidieron esperar. Pero la paranoia crecía. Javier empezó a dormir mal, soñando con despidos y rechazos. La sociedad añadía presión. En Madrid, el orgullo gay era un evento masivo. Pero en la policía, asistir era tabú. Alejandro quiso ir juntos. Disfrazados. Javier se negó, es suicida. Pero Alejandro insistió. Y terminaron yendo por separado. Encontrándose en la multitud. Por un momento. Se sintieron libres. Bailando entre banderas arcoíris. Pero un compañero de Javier los vio. O eso creyeron. El miedo regresó. Elena, la madre de Alejandro, empezó a sospechar. Encontró mensajes borrados en su teléfono y lo interrogó. Dime la verdad. Hijo, estás en problemas. Alejandro mintió. Pero el daño estaba hecho. Elena, devota de la Iglesia, veía la homosexualidad como un pecado curable. Llamó a un terapeuta de conversión, disfrazado de consejero. Alejandro, forzado a asistir, se reveló en la primera sesión, no estoy enfermo. El terapeuta informó a Elena, quien lloró y rezó por él. Javier, al enterarse, enfureció. Tu familia te está destruyendo. Propuso huir. Pero era imposible, Javier amaba su trabajo. A pesar de todo. En cambio, decidieron confrontar a López. Javier grabó en secreto una reunión donde el sargento exigía dinero. Esto es prueba suficiente para denunciarte, le dijo. López palideció. Pero contraatacó, si caigo, te llevo conmigo. La confrontación escaló a gritos, atrayendo atención. Ruiz irrumpió, ¿qué pasa aquí? Javier improvisó una excusa. Pero el capitán olió algo raro. Alejandro, meanwhile, enfrentaba su propio infierno. En la universidad, amigos lo presionaban por su ausencia. Confesó a uno. Pablo, su mejor amigo. Sobre Javier. Pablo, comprensivo. Lo apoyó, sé tú mismo. Pero Pablo, sin querer, mencionó algo en una fiesta donde un familiar de Ruiz oyó. El rumor llegó al capitán, tu hijo anda con un oficial gay. Ruiz, incrédulo, interrogó a Alejandro. Dime que es mentira. Alejandro, acorralado, negó. Pero las lágrimas lo delataron. Ruiz explotó, eres una vergüenza. Arruinarás todo. La traición familiar golpeó duro. Alejandro huyó a casa de Javier, llorando. Me odia. Javier lo consoló.
Pero internamente debatía su lealtad. ¿Debería exponer a Ruiz por encubrimientos pasados para protegerse? Era una elección moral tortuosa, venganza versus integridad. Decidió no. Por ahora. Pero el alto mando del departamento empezó una investigación interna por conducta inapropiada. Javier fue suspendido temporalmente. Sin sueldo. Pruebas anónimas. Le dijeron. Sabía que era López. En la soledad, Javier cuestionó todo. Su amor por Alejandro era real. ¿Pero valía la destrucción? Alejandro. Viviendo temporalmente con él. Insistía, lucharemos juntos. Pero la presión social era inmensa, noticias locales hablaban de escándalos en la policía. Aunque sin nombres. Amigos de Javier lo abandonaron. Temiendo contagio. Su familia. En Andalucía. Llamó preocupada, no nos avergüences. Javier colgó. Herido. La alta tensión culminó en una reunión secreta con Ruiz. El capitán lo citó en un bar discreto. Sé lo de ti y mi hijo. Termínalo o te hundo. Javier. Desafiante. Respondió, su hijo es adulto. Y usted es un hipócrita. Ruiz. Rojo de ira. Amenazó, te arrepentirás. Salieron enemigos declarados. Alejandro. Al saberlo. Se derrumbó, elegí mal. Pero Javier lo abrazó, no. Elegimos la verdad. La suspensión de Javier duró semanas. Un limbo agonizante donde el dinero escaseaba y la incertidumbre devoraba. Vivía de ahorros. Mientras Alejandro, expulsado de casa, buscaba trabajo en bares. Su relación, forjada en el fuego, se fortalecía. Pero las grietas aparecían, discusiones por el estrés. Dudas sobre el futuro. Tal vez deberíamos rendirnos. Dijo Alejandro una noche. Exhausto. Javier. Herido. Replicó, después de todo esto. ¿Te rindes? Era un baile de emociones. Donde el amor chocaba con la realidad brutal. Ruiz no se detenía. Usó su influencia para presionar a testigos. Fabricando pruebas contra Javier, un informe falso de negligencia en el arresto inicial. López, su aliado, testificó en su contra. Javier, con un abogado barato, luchaba en audiencias internas. Esto es persecución, argumentaba. Pero el departamento conservador veía su orientación como un lastre. Un superior le dijo off record, en la policía. Hay códigos. Tú los rompiste. Javier sintió la injusticia como un puñetazo. Alejandro, testigo de esto, decidió actuar. Confrontó a su madre, mamá. Soy gay. Y amo a Javier. Elena lloró. Citando la Biblia, es una fase. Hijo, podemos ayudarte. Pero Alejandro. Firme. ¿Se fue? Elena, dividida entre fe y amor maternal, empezó a dudar. Secretamente. Visitó a Javier, cuídalo. Por favor. Era un atisbo de esperanza. Pero Ruiz la ignoró. Obsesionado con salvar su reputación. La sociedad amplificaba el drama.
Un periódico local publicó un artículo anónimo, escándalo gay en la Policía Nacional. Sin nombres, pero insinuaciones claras. Javier recibió amenazas por email. Anónimas pero hirientes. Alejandro. En su trabajo. Enfrentaba miradas suspicaces. ¿Eres el del capitán? No. La discriminación sutil erosionaba su autoestima. Javier lo animaba, somos más fuertes que esto. Pero internamente. Javier lidiaba con depresión. Recordando su juramento policial, justicia para todos. No solo para los privilegiados. Una traición mayor llegó cuando Pablo, el amigo de Alejandro, reveló accidentalmente más detalles en una red social. Ruiz lo descubrió y lo amenazó, cállate o te arruino. Pablo, asustado, se retractó. Pero el daño estaba hecho. Alejandro sintió la traición, incluso mis amigos me fallan. Javier, protector, planeó una contraofensiva, recopilar evidencia de los encubrimientos de Ruiz. Usó contactos antiguos para obtener documentos, un caso de corrupción que Ruiz archivó. Era riesgoso, pero necesario. La confrontación familiar explotó en una cena forzada. Elena invitó a todos, esperando reconciliación. Ruiz, a regañadientes, asistió. La tensión era eléctrica. Admite que estás equivocado. Padre, dijo Alejandro. Ruiz estalló, tú eres el equivocado. Destruiste nuestra familia. Javier intervino, usted la destruye con su intolerancia. Elena medió. Llorando, basta. Por Dios. Pero Ruiz se fue, jurando venganza. Alejandro, destrozado, cuestionó su elección, ¿valió la pena? Javier, abrazándolo, susurró, sí. Por ser libres. En el departamento. La investigación culminó en una audiencia pública interna. Javier presentó su evidencia contra Ruiz, emails y testimonios de encubrimientos. López, acorralado, confesó la extorsión. El escándalo estalló, Ruiz fue suspendido. Pero Javier no salió ileso, lo degradaron por conducta inapropiada. Era una victoria pírrica, justicia. ¿Pero a qué costo? Alejandro, orgulloso, lo apoyó, lo lograste. Pero Javier sentía el vacío, amigos perdidos. Carrera dañada. La presión social alcanzó su pico en una manifestación contra la discriminación en la policía. Javier y Alejandro asistieron. Expuestos. Periodistas los rodearon, ¿es verdad el romance? Negaron por protección. Pero fotos circularon. Ruiz, desde casa, vio las noticias y enfureció. Llamó a Alejandro, vuelve y lo arreglamos. Era una trampa, Ruiz planeaba internarlo en una clínica. Alejandro rechazó, no más mentiras. Javier. Meanwhile. Enfrentaba Maut 1C, había usado tácticas dudosas para exponer a Ruiz. Como grabaciones sin consentimiento. ¿Era correcto? La duda lo carcomía. Alejandro lo notó, hiciste lo que debías. Pero Javier replicaba, ¿el fin justifica los medios? Eso es lo que él hace. Era un debate interno constante, reflejando las complejidades de la moral en un mundo gris. El daño emocional era profundo.
Alejandro sufría pesadillas sobre rechazo, Javier. Insomnio por paranoia. Su relación, aunque sólida, se probaba en el fuego. Una noche, discutieron ferozmente. Alejandro quería mudarse juntos abiertamente, Javier, cauto, temía más repercusiones. Cobarde, gritó Alejandro. Javier, herido, se fue a caminar. Al volver, se reconciliaron en lágrimas. Te amo. Pese a todo, era un amor forjado en adversidad, pero frágil. Ruiz, degradado, buscó revancha. Contactó a la prensa, filtrando detalles. Un tabloide publicó: oficial gay seduce al hijo del capitán. Javier demandó por difamación. Pero el daño reputacional era irreversible. En la calle, lo miraban con desprecio. Alejandro, defendiendo, escribió una carta abierta en redes: mi verdad contra la hipocresía. Ganó apoyo online. Pero offline, la familia se dividió. Elena lo visitaba en secreto. Ruiz lo desheredó. La THC-TNH llegaba lentamente. Javier reflexionaba sobre su vida, años reprimido por miedo. Ahora libre pero herido. Alejandro, madurando, veía la sociedad con ojos críticos, leyes progresistas. Pero corazones atrasados. Decidieron mudarse a Barcelona, buscando un nuevo comienzo. Pero el pasado acechaba. En Barcelona, Javier encontró trabajo en seguridad privada. Un downgrade humillante. Alejandro retomó estudios. Pero el estigma los seguía. Reclutadores rechazaban a Javier por controversias pasadas. Vivían en un piso modesto en el Raval, donde la diversidad era norma. Pero el aislamiento emocional persistía. Javier echaba de menos la adrenalina policial. Alejandro, la seguridad familiar. Su relación, intensa, enfrentaba pruebas diarias, celos por el pasado. Estrés financiero. Ruiz no cejaba. Envió cartas anónimas a los nuevos jefes de Javier: cuidado con él. Javier las ignoró. Pero el veneno calaba. Elena, en un acto de coraje, divorció a Ruiz: no soporto más tu odio. Se mudó cerca, reconectando con Alejandro. Perdóname por no ver antes, dijo. Era un bálsamo. Pero Ruiz, solo y amargado, cayó en depresión. Llamó a Alejandro una noche. Borracho: vuelve. Hijo. Alejandro colgó, dividido entre piedad y resentimiento. Javier, en terapia, confrontaba sus demonios: la culpa por exponer a Ruiz, el miedo al rechazo. Fui egoísta, confesaba. El terapeuta respondía: fuiste valiente. Alejandro asistía también, lidiando con trauma familiar. Juntos crecían. Javier aprendió a expresar emociones, Alejandro a ser paciente. Su amor evolucionaba de pasión impulsiva a compromiso profundo. Pero el departamento no olvidaba. Una investigación nacional expuso corrupción sistemática, usando el caso de Javier como ejemplo. Ruiz fue procesado por abuso de poder. En el juicio, Javier testificó: quería justicia, no venganza. Ruiz, en el banquillo,
Lo miró con odio. Me traicionaste. Alejandro. En la audiencia. Vio a su padre roto, un hombre que sacrificó todo por apariencia. Lloró por lo perdido. La sentencia, Ruiz. Culpable. Perdió su pensión. Se mudó a un pueblo remoto. Aislado. Elena lo visitaba. Pero él rechazaba ayuda. Alejandro intentó reconciliarse. Papá. Te perdono. Ruiz. Terco. Respondió, no necesito tu piedad. Era el precio de su intransigencia, soledad absoluta. Javier. Viendo esto. Reflexionaba, valió la pena nuestra verdad. En Barcelona. La vida se normalizaba. Javier fundó un grupo de apoyo para policías LGBTQI. Canalizando su experiencia. Alejandro se graduó. Trabajando en derechos humanos. Su relación florecía, viajes. Amigos nuevos. Una red de apoyo. Pero cicatrices quedaban. Javier evitaba uniformes. Alejandro. Menciones familiares. Una noche. En la playa de la Barceloneta. Javier propuso, casémonos. Alejandro. Sorprendido. Aceptó. La boda. Pequeña. Fue un triunfo. Elena asistió. Bendiciéndolos. Ruiz no. Era un cierre agridulce. Años después. Reflexionando. Javier escribió un libro anónimo sobre discriminación en la policía. Se volvió bestseller. Sparking debates. Alejandro. Orgulloso. Lo promovió. Pero el costo era evidente, amistades rotas. Carreras alteradas. Familias divididas. ¿Fue correcto exponer secretos familiares por amor personal? ¿O debieron priorizar la lealtad sobre la verdad individual?